también la semana pasada hablamos acerca de Jesucristo y hoy vamos a hablar de Jesucristo como la segunda parte, pero les voy a estar hablando específicamente de cómo sabemos que Jesús es el Hijo de Dios y la evidencia bíblica de las profecías que vino a cumplir Jesucristo, que son increíbles, ahorita lo vamos a ver, y también al mismo tiempo que Jesús fue Hijo de Dios, también fue 100% humano. De eso te voy a estar hablando, de esos 3 puntos, pero de una forma bien específica. Así que si no tienes notas del mensaje, levanta tu mano y ahorita los sugieres te acercan. Ahora sí fueron varias hojitas, ¿verdad? Son como 5 hojas. También vienen ahí con agujeritos para que las vayan coleccionando. Quienes quieran más información, recuerden este libro. El libro es, así se llama, Fundamentos Bíblicos, y mira, aquí tenemos a nuestro decano que nos está modelando aquí el libro. El costo que nos sale a nosotros son $15, así que si a ti te interesa ese libro, aparte de lo que viene en las hojitas, viene más información, pero es pues todos, es para que vengas y llenes todo el libro. Son 11 temas, pero son divididos, cada tema es primera parte y segunda parte, ¿verdad? Así que vamos, creo que en el tercer o cuarto tema apenas, pero la idea es verlo bien. Y la meta de hoy, de nuestra plática de hoy, es desarrollar una comprensión de la naturaleza de Dios, o sea que fue humano, pero también fue divino, y para protegernos de falsas enseñanzas, el que gente no venga y nos convenza de cosas contrarias, también quien nos hace preguntas con ganas realmente de aprender, nosotros poderle explicar y dar confianza para saber que Jesús nos puede contestar en nuestras necesidades más específicas. Así que, de hecho, el objetivo de esta serie de fundamentos bíblicos es que nuestra fe crezca al momento de tener confianza en qué es lo que estamos creyendo, predicando, nuestras convicciones, ¿verdad?, espirituales. Así que, pues vamos a entrar de lleno a lo que es Jesús, la segunda parte de este estudio. Y en el libro de Juan, primera de Juan 4:12, nos deja ver que todo lo que se escribe en la Biblia proféticamente es de parte de Dios, inspirado por el Espíritu Santo. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Entonces, esto es así como para iniciar que vamos a estar estudiando todo lo que la Biblia habla de Jesús. Y los autores que escriben de Jesús, pues escriben de parte del Espíritu Santo. Esto también nos trae la convicción de que cuando tú escuches a alguien que está hablando de parte de Dios, que eso es lo que significa la palabra profeta, hablar de parte de Dios, no necesariamente tiene que ser un evento futurístico, porque hay veces que se confunde la profecía con adivinar el futuro, ¿verdad? Nada que ver. Profeta significa hablar de parte de Dios. Entonces, cuando alguien habla de parte de Dios, tiene que a fuerza estar reconociendo que Jesús es hijo de Dios. Si no hay eso en la vida de la persona que está diciendo que hable de parte de Dios, entonces no lo creas. Entonces, obviamente Dios no se contradice. ¿Cómo sabemos que Jesús es Dios? Vamos a ver cuatro evidencias de por qué creemos en Jesús, todas apoyadas en la Biblia. Es por eso que de los primeros temas que vimos es por qué creemos que la Biblia es inspirada por Dios. Porque de allí parte nuestra fe, que es en la Biblia. No creemos en ningún otro libro y creemos en la Biblia como los 66 libros que la componen. Si tú no sabías, la Biblia está compuesta de diferentes libros que fueron escritos en un periodo de tiempo de 1400 años y fueron aproximadamente 40 autores que escriben esos 66 libros. Del Antiguo Testamento son 39 y del Nuevo Testamento son 27. Así que prueba, examen, es pregunta de examen. No es cierto. Así que, ¿cómo sabemos que Jesús es el Hijo de Dios? Número 1, porque Jesús mismo lo dijo. Y esto viene en Juan 5:18. Llamó a Dios su propio Padre, haciéndolo a él igual a Dios. También en Juan 10:30 dice: yo y el Padre somos uno.
En Juan 14:9 dice, cualquiera que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces Jesucristo no deja lugar a dudas. Él está diciendo que es hijo de Dios y que Él habla la verdad. Entonces, esto no hay margen de error de que o está diciendo totalmente la verdad Jesús o no lo está haciendo. ¿A qué voy con esto? Que si yo viniera y yo les dijera que yo soy hijo de Dios, ustedes dirían, no, pues eso es una blasfemia. Algo así le pasó a la gente de ese entonces. Jesús, pues lo estaban esperando al Mesías, así como un rey, un emperador, y nace hijo de un carpintero de una manera, pues lo diríamos en nuestra cultura, muy humilde, ¿verdad? Para no decir que era pobre, muy humilde. Y entonces va creciendo y de repente dice, yo soy el hijo de Dios. Entonces dicen, pero si conocemos a tu mamá y a tu papá, ¿cómo que eres hijo de Dios? Y aún así él empieza a decir, yo soy hijo de Dios y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces eso nos deja ver que era difícil al mismo tiempo creer, pero empieza a haber milagros. Entonces no hay lugar a dudas, o era quien estaba diciendo ser, o era todo lo contrario, ¿verdad? Alguien que estaba tratando de engañar a la gente. Entonces, no hay términos medios con Jesús. O crees totalmente en Él porque Él dice, yo soy la verdad, el camino y la vida, o no crees en Él. Porque a diferencia de otros filósofos que han dicho, estoy en búsqueda de la verdad. La verdad es algo muy bueno. Jesús no empieza a decir eso, Él dice, yo soy la verdad. ¿Qué persona o qué maestro pudiera decir eso? Él, en toda la historia de la humanidad, como les repito, hay gente que ha dicho, yo estoy en búsqueda de la verdad, yo pienso que la verdad es algo necesario, pero ningún filósofo, ni Gandhi, ni Buda, ni Mahoma, ninguno de ellos se atrevió a decir, yo soy la verdad. Entonces Jesús va radicalmente diciendo, yo soy la verdad, y luego dice, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Son afirmaciones cuando las analizas, muy fuertes, y ponlo en el contexto, que te encontraras a un profeta, a un evangelista, a un pastor que estuviera diciendo eso. Yo soy la verdad, el camino a la vida, y dijera, yo soy, si me han visto a mí, han visto al Padre. ¿Qué haríamos? Yo creo más de uno así como, no hombre, qué blasfemia está diciendo. Entonces Jesús dijo a sí mismo, de sí mismo, que Él era hijo de Dios y al mismo tiempo dice, yo soy la verdad. Entonces no hay, o crees totalmente en Él o no crees. Y eso le pasó a la gente de ese momento. Fue algo que en sus mentes no cabían. ¿Cómo puede decirse Él que es hijo de Dios? Pero esto me lleva al siguiente punto, que no solamente Él lo decía de sí mismo, sino que otros también lo decían. O sea que su testimonio no solamente estaba en boca de Él, sino había gente que también lo estaba confirmando. Y bueno, Pablo fue uno de ellos que dio testimonio de que Él era hijo de Dios. Y en Filipenses 2:10 dice, para que en todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Él. Pablo ni siquiera físicamente convivió con Jesús. Pablo, por eso algunos no lo consideraban apóstol, porque Pablo no caminó con Jesús humanamente, pero se le apareció en el camino a Damasco y allí con eso fue suficiente. Entonces, Pablo mismo está diciendo que Jesús es el Hijo de Dios. Otra persona que también lo dijo, y eso que no fue en su tiempo, fue Isaías. Y en Isaías 45, 22 y 23 dice, vuelvan a mí y sean salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Ante mí se doblará toda rodilla y por mí jurará toda lengua. Otra persona que también dice que Jesús es Jesucristo está en Juan capítulo 1, verso 1 y 2. Y le está citando lo que dice en Génesis. Dice, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Y cuando vas estudiando la Biblia,
todos los autores de la Biblia coinciden en que Jesús es el Hijo de Dios. Y déjame, me voy un poquito rápido porque ahorita vamos a ver todas las profecías que Jesús cumplió, que es algo, bueno, ahorita, ¿para qué me adelanto? Mira, número 3, no solamente Jesús dijo que era Hijo de Dios, no solamente otras personas dijeron que Jesús era Hijo de Dios, sino que Él fue adorado como Dios. Y fue adorado en Mateo 8:2, dice que muchos lo adoraron, entre ellos suponiendo un leproso que fue sanado, mujeres a las cuales sanó, y un endemoniado, el endemoniado gadareno, después de que fue liberado, le adoró, y el ciego que fue curado también le adoró. ¿Por qué es importante decir esto? Porque todos los demás personajes de la Biblia, cuando los querían adorar, suponiendo hubo un momento dado que Pedro, que pues con la pura sombra, dice que su sombra pasaba y sanaba a los enfermos, bien pudieron haberlo querido adorar. De hecho, había Cornelio, el romano, pues lo ve y lo quiere adorar, y Pedro lo levanta y le dice: no, yo soy hombre igual que tú. Jesucristo sí se deja adorar cuando hace los milagros. Entonces eso también es algo que, ¿por qué? Porque Jesús era Dios. Son evidencias en la Biblia de por qué Jesús es Hijo de Dios. Número 4, Él hace cosas que solo Dios puede hacer. Y aquí es donde no hay lugar a duda. Él tiene poder para perdonar pecados. También Él tenía el juicio, todo el juicio estaba en sus manos. Esto está apoyado en Juan 5:27 y Hechos 17:31. Él envió al Espíritu Santo. Él se levantaría de entre los muertos, que eso hasta la fecha no ha habido nadie que lo pueda hacer. Tú puedes ir a visitar la tumba donde se cree que estuvo Mahoma o Buda u otros filósofos, pero vas a querer buscar la tumba de Jesucristo y no existe. Él fue el creador, Él es el sustentador de todo y de todos. Cuando lo vas analizando, ¿cuántos humanos ha habido en la historia? Ninguno ha sido capaz de partir el tiempo en dos. Él es el único que caminó sobre el agua. Yo creo que eso en la imaginación de nadie pudo haber cabido. Si alguien pudiera decir que la Biblia es inventada en lugar de ser inspirada por Dios. Bueno, nunca ha habido antes de ese evento alguien que se le hubiera ocurrido escribir algo así. Jesús es el único capaz de haber cumplido todas las profecías que vamos a ver. Mira, esta es mi parte favorita de este estudio, las evidencias que apoyan que Jesús es Dios. Y la evidencia número 1 es el cumplimiento de todas estas profecías. Dicen los teólogos que Jesús cumplió más de 300 profecías a lo largo de su caminar en esta tierra. Pero te puse ahí una lista nada más para que te des una idea. Mira, número 1, nació de una virgen. Esto está escrito en Isaías 7:14, antes en el Antiguo Testamento, y obviamente también en Mateo 1:21 y 23. Fue descendiente de Abraham. Esto lo dice desde Génesis 12 y se cumple en Mateo 1 y lo vuelve a repetir en Gálatas 3:16. Viene de la tribu de Judá, Génesis 49:10, y se cumple en Lucas 3:23. Viene del linaje de David, y allí vienen los textos. Fue nacido en Belén, ahí vienen los textos. O sea, en Miqueas se dice eso, se profetiza que él va a nacer en Belén, y se cumple en Mateo 2:1. Tomado de Egipto, esto lo dice desde Oseas 11:1 y se cumple en Mateo 2. Lo mata, la matanza de los infantes por parte de Herodes. ¿Se acuerda que manda a matar a todos los menores de 2 años? Esto lo dice desde Jeremías 31 y se cumple en Mateo 2. Nos vamos dando cuenta las probabilidades de que una sola persona cumpla todas estas profecías. Sí, cuando llega a haber algún evento, ¡ay, las Torres Gemelas! ¡Oh, eso lo decía ¿cómo le llaman este amigo? Nostradamus, ¿verdad? Hoy pues sí, ya hasta que pasó el evento. Hoy sí, Nostradamus dijo que... Bueno, aquí bien clarito, todos estos eventos los viene diciendo de una sola persona, que es Jesús, y la Biblia lo viene anunciando desde miles de años antes.
que iba a ser ungido por el Espíritu Santo, lo dice en Isaías 11:2 y se cumple en Mateo 3:16 y 17. Anunciado por mensajero del Señor que iba a venir Juan el Bautista, lo dice en Isaías 40 y en Malaquías 3:1 y se cumple en Mateo 3, versículos 1 y 3. Que haría milagros en Isaías 35 y se cumple en Mateo 9. Que predicaría las buenas nuevas, se habla de eso en Isaías 61 y se cumple en Lucas 4. Nada más de esas, y apenas llevamos 11. 12, que ministraría en Galilea. 13, que purificaría el templo. Cuando estaba estudiando esto, wow, o sea, te vas dando cuenta, las probabilidades de esto dicen que es 10 bueno, un poquito de matemáticas, ¿verdad? Elevado a la séptima potencia, bueno, dicen que la cantidad de ceros sería algo parecido, para ponerlo en contexto de un ejemplo, como partir una hoja de papel a 100 cuadritos, en 50 cuadritos, aventarlo al aire y que cayeran esos pedacitos y que formaran el mapa de Estados Unidos. Esas son las probabilidades de que todas estas profecías las cumpliera una sola persona. Así de increíble es. 14, mira, otra profecía, que entraría en Jerusalén como rey sobre un burrito. Esto lo dice en Zacarías 9:9 y se cumple en Mateo 21. Sería rechazado por los judíos en el Salmo 118:22 y se cumple en Primera de Pedro, bueno, se cumplió en los evangelios, ¿verdad? Pero lo vuelve a hacer referencia a Primera de Pedro 2:7. Que moriría de una forma humillante. O sea, obviamente todo mundo antes de nacer Jesús hubieran dicho, no, pues el Hijo de Dios va a nacer, pues va a ser adorado y va a ser glorificado. Bueno, en los Salmos está profetizando y está diciendo que iba a ser rechazado, que iba a morir de una forma humillante. Nuevamente habla de su rechazo en Isaías 53:3 y se ve en Juan 1. Y en el capítulo 7, en diferentes versículos. La traición por un amigo, habla en Salmos 41:9 y se cumple en Lucas 22. El ser vendido por 30 piezas de plata, o sea, hasta la cantidad, está en Zacarías 11, verso 12, y ahí no, es Mateo 26, el cumplimiento. Me faltó ponerle Mateo. Haber guardado silencio frente a sus acusadores. Esto está en Mateo 27. Allí disculpen que tuve algunos errores. Haber sido puesto en ridículo se dice en el Salmo 22 que se iban a burlar de él y se cumple en Mateo 27. Fue golpeado, fue escupido, sus manos y sus pies, ahí tuve un error de traducción, no es mutilados, es traspasados. O sea, sus pies y sus manos iban a ser traspasados. Esto está en el Salmo 22:16 y se cumple en Mateo 27:31. Haber sido crucificado con ladrones, haber orado por sus perseguidores, que su costado iba a ser atravesado, que se le dio de beber vinagre, que ninguno de sus huesos fue roto, que fue enterrado en la tumba de un hombre rico, que echaron suerte sobre sus vestidos, que se levantaría de los muertos, que ascendería al cielo. Todo eso se profetizó de él, que se sentaría a la diestra de Dios. Creo que hace falta más fe para no creer en Jesús, que es el Hijo de Dios, que cuando lo empiezas a estudiar. De hecho, ha habido gente atea. Hay una película de ello, de alguien ateo en la época de los 70s. Era un reportero, un periodista, y dijo, yo voy a demostrar científicamente de que Jesús es un invento que no pudo ser posible, y fue buscando todas las evidencias, desde las evidencias médicas de que alguien que es crucificado cómo moriría, evidencias geográficas, evidencias históricas, fue buscando con todos los especialistas, y después de varios años de investigación terminó siendo un creyente, porque dijo, es más, hace falta más fe. El que yo no crea, el ser ateo, se requiere más fe el ser ateo que el ser creyente. Entonces, esta es parte de lo que investigué, ¿verdad? La evidencia de las profecías. La siguiente evidencia son sus milagros. Y Jesús hizo milagros que nadie más ha hecho, ni había hecho anteriormente a él, ni después de él. En Lucas 20, dice, cuando los discípulos de Juan vieron a Jesús, le preguntaron, Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte, ¿eres tú el que habría de venir o esperamos a otro?
En ese mismo momento Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, dolencias y espíritus malignos y les dio la vista a muchos ciegos. Entonces le respondió a los enviados: vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. ¡Wow! Sus milagros. En verdad, quien no creyó en Jesús cuando estaba en esa época era porque era muy duro de corazón. En la actualidad, pues, dijo Jesús: bienaventurados, le dijo a Tomás, que no viendo creen, porque obviamente requerimos más fe que los que nacieron en ese entonces, así que somos más bienaventurados, o sea, vamos a recibir más recompensa, ¿verdad? En Mateo 9 habla de que los ciegos reciben la vista. Lucas 18, Marcos 8, los cojos andan, se ven Mateo 9, los leprosos son sanados, se ven Mateo 8. Entonces todos los milagros que Jesús hizo dan evidencia de que Él fue Hijo de Dios. A los pobres se les anuncia las buenas nuevas en Mateo 11, 5. Entonces esta es la evidencia de Dios. 2, sus milagros. La tercera evidencia, su resurrección. En Juan 2:19 nos habla de que Jesús no solo predijo su resurrección, incluso afirmó en cuántos días lo haría. Y entonces aquí está en Juan 2:19: destruyan el templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. En verdad que hasta los días exactos, para que no se viera como que era coincidencia, Él antes de morir dijo: en 3 días voy a resucitar. Y ninguno de ellos creía. De hecho, cuando fue esta María al sepulcro, se espanta, ¿verdad? Y no lo reconoce, porque en realidad era algo tremendo, ¿verdad? Nunca se ha visto que alguien resucite de entre los muertos. Mateos 12:40: porque así como en 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Entonces, todos estos milagros dan evidencia de que Jesús fue Hijo de Dios. Mateo 8:31. Luego comenzó a enseñarles: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. O sea, no es coincidencia. Hay otro, Juan 10:17: por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volverla a recibir. Nadie me la arrebata, sino que yo tengo en mi propia voluntad, tengo autoridad para entregarla y también tengo autoridad para volverla a recibir. Así que la resurrección de Jesús trae muchísimo, ¿verdad? Obviamente es una gran enseñanza que Dios nos puede seguir revelando, pero una de las cosas que a mí más me ha impactado acerca de la resurrección es que Jesús, por hacer la voluntad de Dios, por portarse bien, eso lo lleva a la muerte. Una de las tantas enseñanzas que podemos aprender de eso es que no siempre por hacer la voluntad de Dios nos va a ir bien. Porque hay quienes nada más enseñan de que si tú haces tú haces la voluntad de Dios, Dios te va a bendecir. No todo el tiempo. Te va a bendecir totalmente en la eternidad, pero no sabemos si tú o yo vamos a seguir un camino parecido al de Jesús, que Él todo lo hizo bien y eso lo llevó a morir. Pero lo tremendo está que lo llevó a morir, pero Dios lo resucitó a los 3 días. Entonces esto también me trae esa gran enseñanza. Aunque haciendo la voluntad de Dios eso me llevara a morir, Dios me va a resucitar. Entonces vamos a tener muchos problemas en nuestra vida, si es que no lo has tenido ya, pero haciendo la voluntad de Dios también puedes tener problemas, pero tienes esa esperanza de que aunque te llegaran a entregar a muerte, si tú te mantienes haciendo lo correcto, Dios te va a resucitar. Es lo que a mí me da ánimo cuando digo, pero es que por hacer tu voluntad, Señor, me estoy quedando con ganas de hacer esto y hacer el otro. Y entrégale todo a Dios y por muy mal que te vaya, Dios te va a resucitar. Porque todo el mundo queremos la resurrección, ¿verdad? Pero antes de ser resucitado, pues tenemos que morir.
Entonces de eso se habla en el bautismo, ¿verdad? O sea, el bautismo es un ejemplo de que le estás diciendo a Dios, me estoy dejando morir a mi voluntad. Pero hay veces que decimos, no, es que está lloviendo y pues es que no, pues Dios te dijo, vas a hacer mi voluntad o vas a hacer la tuya. Y hay veces que por una lloviznita, ¿verdad? Pero al trabajo no faltamos. Bueno, ¿por qué? Pues es que en el trabajo me pagan. Bueno, ¿cuánto quieres que te pague Dios para que vengas a veces a hacer algo que no, en tu voluntad no está? Porque vamos a ser sinceros, a veces da flojera hacer la voluntad de Dios y eso choca con mi voluntad y digo, no, pues mejor hago la mía, mi voluntad. Y dice Dios, ¿cuánto quieres que te pague? ¿Te pago más sol, más aire, más salud? En tu cuerpo, o sea, tienes 2 pies, 2 manos, ¿qué más quieres que te dé? Ya tienes la vida eterna y entonces cuando lo empiezo a meditar digo, wow, a veces tengo más responsabilidad para presentarme ante un patrón que me va a dar X cantidad de dinero que ante Dios. Y la otra vez lo decía Bertín y me impactaba que decía, pues, acabé bien cansado, pero ¿cómo no voy a ir a la casa de Dios? ¿Cómo no voy a cumplir con Dios si Él fue el que me dio la fuerza? Él me dio el trabajo. Y entonces no lo digo como regaño, sino como para hacernos meditar cómo hay veces que nuestro compromiso es más hacia otras personas o hacia otras cosas. Y cuando la voluntad de Dios choca con la mía, yo prefiero hacer la mía. Pero es que me trae más placer hacer tal o cual cosa. Y entonces dejo de hacer la voluntad de Dios. Jesús se privó de tener esposa, se privó de tener hijos, se privó de haber sido tal vez el mejor carpintero y haber hecho algo muy espectacular de carpintería para que se le recordara como el gran artista, el gran orfebre. Se privó de todos sus sueños para hacer los sueños del Padre, pero Dios lo resucitó. Entonces, si queremos ser resucitados, pues primero tenemos que morir a nuestra voluntad, ¿verdad? Porque pues si quiero la resurrección, pero al mismo tiempo quiero hacer lo que a mí me gusta, lo que a mí me trae placer, pues ahí es donde no funciona así, o lo hacemos todo o no resucitamos, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguir con las evidencias. Yo creo que los que ya llevamos tiempo de ser creyentes no nos cuesta trabajo el creer que Jesús es el Hijo de Dios, pero lo que sí nos puede llegar a costar trabajo es que Jesús también fue 100% humano. Él por eso es esa mezcla de que viene el Espíritu Santo y produce que María engendre. Entonces tiene una mamá humana, pero tiene al Padre que es celestial. Entonces es la mezcla, es por eso que en Hebreos nos habla de que es un nuevo Adán. Adán fue creado por Dios, pero era hecho del polvo de la tierra. Bueno, Jesús fue tanto 100% divino como también 100% humano. Y ahí es donde, pues quienes ya llevamos tiempo creyendo, pues no nos cuesta trabajo creer que es 100% divino, pero nos puede llegar a costar trabajo el creer que es 100% humano. Y decimos, no, pues es que Jesús, Él pudo porque Él pues era divino. No, también era humano. Y prueba de eso es que nació de una mujer. Nació como humano. Esto lo profetizó en Isaías 7:14 y se cumplió en Mateo 1:23 y Galatas 4:4. Y cuando lo meditas, pues Dios lo pudo haber hecho que naciera ya adulto, ¿no? O sea, que se apareciera así como un ángel y que de ahí empezara su ministerio. Pero nació, sufrió las incomodidades de ser bebé, de tener frío, ¿se imaginan el rey del universo, pues, haciéndose en pañales? ¿Por qué? Porque como bebito, cuando lo meditas, un bebito, bueno, yo no lo sabía, ¿verdad? Pero viendo un documental, los bebitos no saben dormir. Entonces yo me desesperaba, ay, chamaco chillón, pues nada más duérmete ya. El niño no sabe que tiene que dormir, tiene que aprender a dormir. De hecho, tiene que aprender a respirar. Tienen que aprender a comer, tienen que aprender a dormir, tienen que aprender, todo lo aprendemos como bebés. Obviamente no nos acordamos, pero ser bebé es algo dificilísimo. Parece como que nada más come y duerme, pero está aprendiendo a hacer todo y por eso se rasguñó el sol y ya se picó el ojo y ya está llorando porque no sabe controlar su cuerpo. Bueno, todas esas incomodidades las vivió Jesús.
Y tú dirías, pero ¿cómo andaba en pañales Jesús? Se humilló a sí mismo y tomó forma de hombre, y lo digo con mucho respeto, pero humanamente tuvo que aprender a ir al baño, tuvo que aprender a comer, tuvo que aprender a caminar. El Rey del Universo se hizo en forma de humano, y yo me imagino que todos los ángeles del cielo y toda su creación decía, qué incomodidad aprendiendo a caminar cuando tú eres el Rey del Universo, porque era necesario, dicen Hebreos, que fuera semejante en todo a nosotros para que intercediera por nosotros, porque Él sabe exactamente lo que es ser humano. Fue traicionado, lo dejaron solo, fue criticado, físicamente se burlaron de Él. Él comprende exactamente cómo te sientes tú, cómo me siento yo cuando pasamos por algo difícil, porque lo experimentó todo. Entonces, es evidencia de que Jesús era 100% hombre. Mostró un crecimiento humano. Nota las 4 maneras humanas en las que Jesús creció: en sabiduría, en estatura, en favor con Dios y con los hombres. Esto viene en Lucas 2:52. Y entonces, pues ahí en las rayitas, creció intelectualmente, físicamente, espiritualmente y socialmente. Como te menciono, Jesús tuvo que pasar todo lo mismo que nosotros. El ser aceptado por los demás. No, en otras ocasiones les he mencionado, Jesús en la Biblia, en Santiago, menciona que Santiago mismo fue hermano físicamente humano de Jesús, o sea, medio hermano. Entonces Jesús tenía hermanos. ¿Te imaginas? Yo me imagino que sus hermanos no lo aceptaban, porque Jesús todo lo hacía bien. Y entonces llegaba, mamá, no. O sea, le decían a María, mamá, no es cierto. No, fue Jesús el que tuvo la culpa. Y María les decía, acuérdate que tu hermano es el Hijo de Dios, Él no miente. ¿Te imaginas qué frustrante? Yo creo que nadie lo quería. De hecho, por eso José, el soñador que viene en Génesis, era sombra y figura de Jesucristo. No fue fácil, él mismo lo dijo, ningún profeta es querido en su tierra, por eso no pudo hacer milagros entre los suyos, porque lo veían, ay, qué estirado, ay, no, ¿cómo que tú no mientes? Ay, ¿no te ha pasado que cuando alguien está haciendo algo incorrecto quiere a alguien, vente, vamos, y él diga, no, yo siempre hablo la verdad, ay, ya esté para allá, ¿no? Experimentó todo eso. O sea, ¿por qué lo menciono? Porque jóvenes, adolescentes que están en esta etapa que la verdad que yo no sé lo que es, eso que le llaman el cyberbullying, que se burlen de ti a través del internet y demás. Bueno, aunque no había internet ni había Facebook en el entonces de Jesús, pero él sabe de lo que es rechazo, de lo que es que los hermanos no lo quieran, ¿verdad? Número 3, experimentó emociones humanas. Jesús sintió dolor. Esto está en Juan 11:35. Jesús creció en una cultura judía que sabían cómo expresar una emoción. O sea, no es como la cultura mexicana o latina. Dice, cuando los judíos sollozaban, no era una pequeña lágrima. Resbalando por su mejilla, una pequeña mejilla. No, lo hacían abiertamente y en voz alta. Incluso rasgaban en una expresión de sufrimiento su ropa. Y hay varias partes en la Biblia que decía que estaban enojados o estaban tristes, se arrancaban la ropa. Bueno, Jesús experimentó el dolor. Y muestra de ellos cuando se muere uno de sus mejores amigos, que es Lázaro, y dice que llegando, pues Marta y María pues le reclaman y le dicen, Jesús, ¿por qué te tardaste tanto? Y dice que él llora. O sea, le duele. Yo me imagino que lo que le dolió fue la incredulidad de Marta y María, ¿verdad? Porque él sabía lo que iba a hacer. Pero dice que se dolió. También tuvo pesar, Mateo 26:38, o sea, ese sentimiento de pesar, de asombro en Mateo 8:10. Así que cuando veas las películas de Jesús, por eso te digo, no veas películas como todo, o sea, lee la Biblia, es a lo que voy. Porque hay quienes, bueno, viendo la película de Mateo, ya siento que vi Mateo. No, lee Mateo y sí, ve la película si quieres, pero casi en todas las películas ponen a Jesús muy serio, muy así, como muy... Cuando tú ves que Jesús experimentó todas las emociones que tú y que yo, o sea, dolor, pesar, también amor, ¿verdad? Por uno no creyente.
o sea, amor por el prójimo. Esto está en Marcos 10:21 por sus amigos, en Juan 15:5 por sus discípulos, en Juan 13:1 por su madre. Todo eso lo experimentó Jesús. Admiración en Marcos 6:6, angustia en Marcos 14:33, compasión en Marcos 1:41, ira, se enojó en Marcos 3:5. ¿Sale? Entonces vemos que Jesús fue pues casi como latino, ¿verdad? Tenía emociones, tuvo experiencias y necesidades también. O sea, no solamente tuvo emociones, también se cansaba. Estuvo cansado en Juan 4:6, en Marcos 4:38. Tenía hambre. Ya ven, sí, comer es espiritual también, ¿no? A quienes nos gusta comer, ¿verdad? Mateo 4:2, ahí se ve que tuvo hambre. Tuvo sed en Juan 19:28. Estuvo en agonía en Lucas 22:44. Y fue tentado en Mateo 4, del 1 al 11, y también tuvo la experiencia de haber muerto, Lucas 26:46. Cuando lo analizas también, Dios Padre lo pudo haber tomado de la cruz. Y hay una parte, Enoc, ¿se acuerdan? En el Nuevo Testamento, en Génesis, Enoc dice que vino una carroza de fuego y se lo llevó y no vio muerte. Bien pudo Jesús haber hecho eso. Pero Él, para ser como tú y como yo, murió. Físicamente murió y después vino el milagro de la resurrección. Entonces, lo que quiero dejar bien claro es lo que viene allí, que Jesús fue 100% Dios, pero también fue 100% hombre, 100% todo el tiempo. Ándele, así, ya más o menos, puro 100%. Bueno, así que Jesús no fue Dios viviendo dentro de un hombre, tampoco era un hombre que se convirtió en Dios, tampoco fue Dios que aparentaba ser un hombre. Jesús fue 100% Dios y 100% hombre. Tomando forma de hombre, limitado por la presencia en un solo lugar a la vez, tomando una posición en la que el Padre era mayor, limitado en su entendimiento. Así que todo esto te lo menciono para que comprendamos en parte que podemos acercarnos a Dios, a Jesucristo y decirle: me estoy sintiendo ansioso, Señor, me da flojera hacer tu voluntad, Señor, leo la Biblia y no la entiendo, todo, ¿cómo te sientes? Porque Él ya lo ve en ti. Y espero que esta clase te haga ver un poco más de lo hermoso, de lo tremendo que fue que cumplió todas esas profecías, y por otro lado que Jesús nos entiende tal cual como nos sentimos, porque Él fue 100% hombre y 100% divino. Y dice que ahora somos coherederos con Él. Así que dice también en otra parte que Él no se avergüenza llamarnos nuestros hermanos, sus hermanos. Él no se avergüenza de ello. Entonces tenemos un hermano mayor, perfecto, hermoso y misericordioso. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Aunque estando en la tierra Jesús se limitó a sí mismo por su propia elección, pudo haber convertido las piedras en panes cuando Satanás lo levantó, pudo haber llamado 10,000 ángeles para salvarle de la cruz, pero escogió no hacerlo para ocupar nuestro lugar. Mi objetivo con esta clase es que te enamores más de Jesús, que lo veas como alguien que realmente nació. Cuando lo analizas en la historia, ninguna otra persona. En aquel entonces no existía ni televisión, ni internet, ni periódico, y sin embargo van más de 2,000 años y se sigue transfiriendo, se sigue una generación a otra contando las maravillas de Jesús. Le pregunto a mi hijo: ¿tú sabes quién fue Elvis Presley? Y no sabe. Y eso que fue un grande de la música y todo lo que hizo, y no sabe. Y eso que existe el internet, que existen las películas, que existe todo lo que existe. Jesucristo partió el tiempo en dos. Jesucristo, los milagros que hizo, no es coincidencia que hayan más de 2,000 años hayan pasado y seguimos hablando de Él. Todos los domingos, por todos lados del mundo se sigue hablando de los milagros que Él hizo. ¿Hace falta más fe para no creer en Jesús? Simplemente por ese hecho.
hay gente que después de 10 años ya se olvidaron, ya no saben quién es. Pero sin embargo, Jesucristo en todo el mundo se sigue sabiendo quién es.